Muy buenos días, Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo. Buenos días, amados hermanos que nos acompañan en esta transmisión. Y un saludo muy especial a todos aquellos invitados que hoy por primera vez se conectan a una de nuestras transmisiones. Bienvenidos y damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir la palabra del Señor y de que a pesar de que no podamos estar reunidos físicamente, como debería ser, por cierto, tenemos la oportunidad maravillosa de compartir la palabra del Señor a través de estos medios. Entonces, dando gracias a Dios, quiero invitarles a que la mañana de hoy, 2 de mayo, podamos dar gracias a Dios todos juntos y invitarles a presentar este tiempo delante del Señor. Señor Jesús, te damos gracias por el enorme privilegio de podernos acercar a ti, de poder meditar en tu palabra, Señor, y buscar en tu palabra sabiduría, riquezas maravillosas para nuestra vida, Señor, y que nosotros podamos ser transformados por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos en esta mañana a que el mensaje que hemos de compartir, Señor, sea de beneficio para nuestra vida, Señor, nos permita modificar, Señor, todo aquello que no esté adecuado en nuestra vida, Padre de los cielos, pero más que eso, Señor, que nuestra mente, nuestro pensamiento, Señor, y nuestro corazón sea impactado por tu presencia, en el nombre de Jesús. Padre de los cielos, presentamos este tiempo, Señor, y te pido, Dios de los cielos, que suplas en el predicador todo lo necesario, Señor, para que pueda predicar tu palabra conforme tú quieras que sea compartida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, oh Dios. Amén y amén. Bien, mis amados, hoy vamos a dar continuidad al estudio que hemos estado haciendo acerca de la carta de Pablo a los Efesios, ¿sí? En el mensaje anterior habíamos hablado acerca de cómo es la gracia de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario la que nos ha dado salvación. No nuestras obras, no lo que somos, no el mero cumplimiento de la ley, sino Jesús mismo. Jesús entregando su vida, su cuerpo, su sangre en la cruz del Calvario es el que nos ha dado salvación. Haciendo alusión el apóstol Pablo a todo aquel creyente que creyere en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a enfocar esa necesidad en el pueblo de los gentiles. Y quiero invitarles a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 22. Dice la palabra del Señor: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
En el presente texto, el apóstol Pablo, autor de esta carta, centra su mensaje en el estado de los gentiles, llamados incircuncisos, haciendo una recordación de su lejanía con Cristo, sin esperanza y sin Dios, dice específicamente, en comparación con la situación de los judíos que por ser del pueblo de Dios estaban cercanos precisamente a Dios por ser pueblo del pacto. También demuestra que además de la salvación ha sido otorgada la reconciliación con Dios y con los pueblos, unificando de esta forma al pueblo de Dios. Es importante entender que la circuncisión a nivel ceremonial era tenida como señal del pueblo del pacto, lo cual era para los judíos una representación de la salvación e implicaba para ellos superioridad moral por encima de otros pueblos considerados extranjeros y forasteros. Recordando citas anteriores de esta misma carta, podemos encontrar cómo Pablo hace mención de cómo la obra maravillosa de Jesús, representada ahora en el Evangelio, permite que este pueblo gentil, específicamente los efesios, antes alejado de Dios, que ahora ha oído el Evangelio y ha creído en él, hayan sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, es decir, como pueblo de Dios. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que lo anterior también es confirmado en esta misma carta, en el libro de los Efesios, capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra del Señor, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto deja a un lado la necesidad de la circuncisión como señal corporal o física para demostrar la pertenencia al pueblo de Dios o al pueblo del pacto. Y además de todo reconoce a Cristo como el único a través de su obra en la cruz en ser capaz de reconciliar con Dios a los dos pueblos, judíos creyentes y gentiles creyentes, en un solo cuerpo, acabando de esta forma con esas diferencias y enemistades. Para nadie es un secreto que nosotros como seres humanos cotidianamente estamos, debido a nuestra naturaleza, estamos expuestos a tener este tipo de enemistades con otras personas, porque aquí estamos hablando de dos pueblos, judíos y gentiles, pero ¿cuántas veces nosotros mismos hemos tenido enemistades con otras personas? Nos hemos sentido incómodos con otras personas, hemos juzgado o prejuzgado a otras personas porque lo son o porque lo son, bueno, no lo son. Hemos visto el pecado en el hermano, en el vecino, en el conocido, pero muchas veces no nos evaluamos a nosotros mismos, muchas veces no tenemos en cuenta cuál era nuestra condición antes de conocer del Señor, o inclusive hoy día conociendo del Señor, cuántas veces nosotros hemos fallado al Señor. Por eso de ahí la importancia de entender nosotros que Cristo vino a darle unidad al pueblo de Dios, unidad a la iglesia también. No vino solo para salvación, no vino solo para justificación, sino vino también para reconciliación, para reconciliarnos con Dios, efectivamente, pero también para reconciliarnos como seres humanos, como hijos de Dios, como familia de Dios. Ok, por lo anterior y debido a esto, he puesto como título a este mensaje: un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola iglesia. Y es que la pregunta que deberíamos hacernos hoy para comenzar es: ¿cómo a través de Cristo el pueblo de Dios ha sido unificado? ¿Cómo a través de Cristo? ¿Cómo la obra de Cristo unifica a los pueblos? ¿Cómo la obra de Cristo permite que judíos creyentes y gentiles creyentes hoy día sean un solo pueblo? Y para eso entendamos cuál era la condición, en qué condición se encontraban tanto los unos como los otros. En primera instancia,
¿En qué condición se encontraban los judíos que se sentían cercanos a Dios precisamente por ser el pueblo de Dios, teniendo como representación en su cuerpo la circuncisión? Y los gentiles que antes de conocer el Evangelio de Jesucristo se encontraban totalmente alejados de Dios, sin Dios ni esperanza, es decir, los unos muy cercanos por el hecho de la circuncisión y los otros muy lejanos porque ni siquiera tenían relación con Dios. Esto lo podemos ver y me impacta mucho como la versión en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos e incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Esta versión me impacta porque expresa que antes de Cristo, los gentiles, y nosotros hacemos parte también de los gentiles, estaban excluidos, apartados de Cristo, y no se les permitía siquiera ser ciudadanos de Israel. Más adelante vamos a ver cuál será la condición de ese pueblo después de la gloriosa intervención de Cristo. Y es que precisamente es a través de Cristo donde podemos ver esa segunda parte. Primero hemos visto cuál era esa condición del pueblo gentil, apartado de Dios, pero a través de Cristo podemos ver ahora esta segunda parte, que es que estamos acercados por la sangre de Cristo. Hoy en día estamos acercados a Dios por la sangre de Cristo. Vamos al mismo capítulo, versículo 13 al 18. Dice la palabra del Señor: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es aquí donde después de que Pablo hace el recorderis de la terrible condición anterior del pueblo gentil, ¿sí?, los enfrenta con la realidad actual, la gloriosa, la maravillosa realidad actual cambiada por la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, que no solo ha venido a dar salvación, como lo veíamos en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, sino que también ha venido a traer cercanía con Dios y reconciliación a ambos pueblos, judíos y gentiles. Entonces, esto nos permite ver que hay una consecuencia en la intervención de Cristo en esa relación entre judíos y gentiles, en nuestra relación como gentiles con Dios. Y ahí podemos pasar al siguiente punto, y es ver cómo ahora, a través de esa intervención, a través de que Cristo entregó su cuerpo, su sangre, su vida en la cruz del Calvario, es que podemos ser ahora miembros de la familia de Dios. Porque recordemos que Cristo rompió el velo. La vida, muerte y resurrección de Cristo es el mismo evangelio. Y es a través de la muerte y resurrección de Jesús que el velo se ha roto y nos ha permitido entrar confiadamente a la presencia de Dios. ¿A quiénes? A aquellos que creemos en Cristo y que le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, aquellos que creemos en el Evangelio. Amén. Entonces, ahora somos miembros
de la familia de Dios. Vamos a la carta a los Efesios, los siguientes versículos, 19 al 22. Por eso, por lo anterior, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Con base en lo anterior, en la obra redentora de Jesús, Pablo resalta que ahora el pueblo gentil es conciudadano del pueblo judío creyente y además miembros de la familia de Dios. Esta es una revelación importantísima de este pasaje porque a través de Jesús que se presenta esta igualdad en la identidad del pueblo creyente. Ahora no hay diferencia debido a las leyes civiles y ceremoniales como es la circuncisión, sino que hay una unidad en Cristo en el cumplimiento de la ley por parte del creyente, debido al amor por Dios y en respuesta a la salvación inmerecida, y no en el cumplimiento de la ley por la mera salvación. Porque nosotros como creyentes no cumplimos la ley ceremonial ni la ley civil de los judíos, sino cumplimos la ley en cuanto a lo moral, no porque la ley nos vaya a dar salvación, sino porque precisamente la salvación que nos dio Cristo es la que nos permite por amor a Él cumplir la ley. Muy bien, el autor nos trae no solo a reconocer esa identidad en Cristo, sino también a darle el valor incalculable que tiene. Y además entender que juntos, judíos creyentes y gentiles creyentes, somos un solo pueblo en la unidad de Jesús, un solo cuerpo en el cuerpo de Cristo, así como también comprometidos juntos en la edificación y el crecimiento de la iglesia del Señor, en la cual la piedra principal es Cristo Jesús. Es aquí donde seremos edificados. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Para ser morada de quién? De Dios, en el Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sin lugar a dudas, esta porción de la palabra, Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22, nos hace ver de manera explícita la maravillosa y perfecta obra de Jesucristo en la cruz, otorgando salvación a todo aquel que haya recibido el anuncio del Evangelio, pero no solamente que lo haya recibido, sino que haya decidido creer, acercándose a Jesús en arrepentimiento y fe. Por lo anterior, hoy es tiempo de reconocer que Cristo entregó su vida no solo para salvación y justificación, sino también para reconciliarnos como la iglesia de Jesucristo. Todos los que hemos reconocido como Señor y Salvador y vamos a Él en arrepentimiento y fe, somos del Señor. No estamos llamados hoy a establecer diferencias con nuestros propios hermanos en Cristo, sean de otra denominación o de la nuestra. Todo lo contrario, somos una sola iglesia y somos copartícipes de la promesa de salvación. Es en Cristo donde está nuestra identidad, no en las diferencias que el mundo nos quiere enseñar. Muchas veces nos han enseñado que es a través de nuestros logros, posesiones, reconocimiento o estatus, que es ahí donde está nuestra identidad. Nos lo han enseñado equivocadamente. Es en Cristo, amado hermano, es en Cristo, amado amigo, en quien hay salvación, en quien tenemos identidad. Es Cristo el que nos ha venido a reconciliar, primero con el Padre y después con nuestros hermanos, con aquellos que han decidido también recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero también a ti, amado amigo, a ti, amado invitado, que hoy estás viendo esta transmisión y que seguramente habrás escuchado de Cristo y que seguramente habrás escuchado del Evangelio y que seguramente habrás escuchado de ese Jesús que salva, de ese Jesús que restaura, de ese Jesús que perdona pecados a través de su muerte y resurrección. Pero es necesario acercarse a Él en arrepentimiento y fe.
No basta con escuchar, no basta con escuchar el Evangelio, no basta con saber que hay un Dios, no basta con escuchar que Jesús murió por nosotros y resucitó de entre los muertos. Es necesario creer en Él, es necesario creer en que Él murió y resucitó por ti, así como murió y resucitó por mí y por todos los que hemos decidido reconocerlo como nuestro Señor. Hoy quiero invitarte a que vengas a Jesús en arrepentimiento y fe y te des a ti mismo la maravillosa oportunidad de ser reconciliado con Él y estar cerca a Él. Ser morada de Dios en el Espíritu. Dice la palabra del Señor: por eso ya no sois extranjeros ni forasteros. Ya no tienes que sentirte un extraño, ya no tienes que sentirte un forastero, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Podrás decir: soy hijo de Dios. Eso es identidad. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo edificado en la palabra de Dios, en el mismo Evangelio, siendo edificado en el entorno de la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, amado, el llamado que hoy nos hace la palabra del Señor es a reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, a acercarnos a Él en arrepentimiento y fe, a reconocer que Él ha venido a reconciliarnos los unos con los otros, quitando esa enemistad, a que hoy podemos decir que somos un solo pueblo en Cristo, a que somos un solo cuerpo en Cristo porque somos el cuerpo de Cristo. Diferentes sí, pero cada uno de sus miembros cumple una función en el cuerpo de Cristo. Pero además de todo somos una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo, la novia de Jesús. Entonces quiero invitarte a que hoy puedas acercarte a Él en arrepentimiento y fe. Quiero invitarle hoy a que hagamos una oración para dar gracias a Dios por esta mensaje, por esta palabra, y que haya sido de edificación para ti, y que puedas decir: sí, quiero acercarme, quiero pedir perdón por mis pecados, y quiero pedirle al Señor que me dé el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por el enorme privilegio de podernos acercar confiadamente a tu presencia, Señor. Gracias porque gracias a ti, hermoso Jesús, es que se ha roto ese velo, esa diferencia entre los judíos y los gentiles, esa diferencia entre el pueblo de Dios y los gentiles. Gracias porque hoy podemos como gentiles acercarnos a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, y reconocerte como nuestro Dios y nuestro suficiente Salvador. Te pedimos en el nombre de Jesús por aquellas personas que han escuchado de ti, Señor, pero que no han dado ese paso que es creer en ti y reconocerte como su Señor y su Salvador. En el nombre de Jesús, permítenos, Dios de los cielos, restaurar todo aquello que se ha dañado, Señor. Confesar nuestros pecados a ti, Señor, y buscar esa restauración, y buscar la cercanía contigo, Señor, y buscar ser morada de Dios en el Espíritu. Que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo, y que hoy podamos decir que somos un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola iglesia. Señor, te damos gracias. Bendigo, Dios de los cielos, a la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo Sede Norte, Señor. Bendigo, Señor, a todo aquel hermano que hoy nos acompaña en esta transmisión, Dios mío de los cielos. Bendigo, Padre Celestial, a todo amigo, Señor, que hoy también se ha conectado. Y gracias por el enorme privilegio de compartir la palabra de Dios. Padre, damos a ti toda la gloria y toda la honra
en el nombre de nuestro Señor.